Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos. Estamos contentos de volvernos a encontrar para seguir adelante con nuestro nivel 3, los unos a los otros. Algunos me estaban preguntando cuál había sido la tarea. La clase pasada no había una tarea específica. Se sugería pensar, meditar, incluso pedir consejo al pastor en caso de que uno experimentara cierta frustración a la hora de dar palabras de ánimo, de mostrar empatía con otras personas. Entonces eran más bien tareas personales y la idea es que más allá de esas tareas, pues hagáis una foto de las dos páginas cubiertas y me las vayáis mandando cada semana, ¿vale? Muchos lo habéis hecho ya, si alguien no lo ha hecho, pues lo puede ir haciendo poco a poco, así van quedando registradas que estáis cubriendo cada una de las lecciones a fin de que al final lo podamos certificar. Otra cosa que os quería recordar es que esta es la penúltima clase, ¿vale? El próximo viernes vamos a tener el último viernes de junio y será la lección número 6 y luego haremos un descanso para retomar en septiembre, si el Señor así lo permite. Así que tened esto en cuenta, que nos queda una clase más y luego entramos en un tiempo de descanso. Sabéis que aquí hoy han acabado las clases, de hecho esta mañana hemos estado y esta semana hemos estado en las promociones de algunos de nuestros nietos, porque ahora se hacen promociones de infantil a primaria, de primaria al instituto, y la verdad que ha sido muy bonito disfrutar de estas actividades especiales de nuestros nietos, ¿no? Pero claro, ahora están libres, están en casa, así que como abuelos tendremos que echar un poquito más el cuidado de ellos, ayudando a los padres, y se vienen días muy bonitos aquí en Galicia. Por cierto, el verano es muy cortito. Si no se aprovecha bien, julio y agosto, ya luego el frío vuelve rápidamente y ya la playa se torna difícil de disfrutar. Así que hacemos generalmente, luego también vienen los campamentos, los niños se van de campamentos, jóvenes, adolescentes, la iglesia también baja un poco en sus actividades, aunque el encuentro de oración de los miércoles y los cultos del domingo nunca se suspenden. Pero, por ejemplo, las hermanas ayer han tenido su despedida del desayuno ya, y también el próximo martes tendremos la última clase de Cristología con Abraham. Así que bueno, teniendo esto en cuenta entonces, vamos a orar al Señor y entramos de lleno en el tema que nos ocupa hoy. Padre bendito, gracias queremos darte porque estás en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque podemos servirte a ti, ser instrumentos en tus manos, pero también tener en cuenta la importancia de servir a nuestro prójimo, de servirnos los unos a los otros. Señor, ayúdanos a estudiar la lección de hoy y que esto traiga también bendición, desafíos, una visión más clara, más profunda de nuestro compromiso y de la importancia que tú les das, Señor, a que tengamos una actitud correspondiente a tu amor, a tu gracia y al trabajo, porque realmente es lo que tú esperas, Señor, que te sirvamos de todo corazón. Nos ponemos en tus manos, orando agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a compartir la pantalla para comenzar. Vamos a abrir también el sonido y entonces allí estamos, ¿vale? Voy a poner aquí la carita. Muy bien, pues sirviéndonos unos a otros. Otra vez volvemos a tener una imagen ya conocida de nuestro amigo cristiano con cara de despistado o de culpable, ¿no?
frente a una persona de pie en el autobús junto a él. Servir o ser servido. Pues en Gálatas, capítulo 5, versículo 13, el apóstol Pablo nos dice: hermanos, fuisteis llamados a libertad. Ahora, no uséis la libertad como ocasión para la carne. A veces el servir a los demás, el ponernos a disposición de otras personas, hace que la carne nos advierta, nos frene un poquito, ¿no? Y dice la última frase de este versículo: servíos por amor los unos a los otros. Y nuestro manual nos dice que en Cristo somos libres, pero algunos usan su libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Claro, la carne tira, tenemos una lucha interior, de eso habla Pablo en Romanos 7, ¿no? Creen que pueden hacer lo que les dé la gana, solo por el simple hecho de ser perdonados por gracia. En lugar de abusar de esa libertad, ¿qué debemos hacer? Y precisamente el apóstol Pablo nos sugiere esta respuesta: servíos por amor unos a otros. Así que la respuesta es sencilla. Aquí tenemos condensada la descripción genuina de lo que es la libertad cristiana. Después de hacer hincapié en que hemos sido llamados a la libertad por Dios, una libertad que fue ganada por la obra de Cristo. Recordáis que Jesús dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hace la advertencia de que esta libertad que nos ha librado de la ley, de estar bajo un yugo de una serie de mandamientos y de festividades y de cosas que se deben guardar, claro, ya no estamos bajo la ley, pero esto no se debe confundir con libertinaje. No uséis la libertad como pretexto, tenéis que serviros por amor. Y el vocablo que se usa por pretexto o como ocasión para la carne, o pretexto en algunas otras versiones, en el sentido original indica una base de operaciones o de abastecimiento. Es decir, Pablo amonesta que no sea esa libertad la base de operaciones para que viva como me dé la gana, incluso atendiendo a ciertas inclinaciones pecaminosas, que me pueden llevar a actitudes que son fruto de lo que la Biblia llama concupiscencia, una palabra no común que usa también Santiago, que es mi deseo para el mal. Las concupiscencias son las inclinaciones hacia lo malo. Claro, ¿cómo se corrige eso? Pues hay una medicina eficaz contra ese peligro, y es el amor al prójimo. Servíos por amor. Y claro, es un amor que, como hemos visto la semana pasada, no son meras palabras, son obras de amor. Son un constante servicio mutuo. Y eso me lleva a someterme a las necesidades de otros. Y en este sentido, servíos por amor los unos a los otros, me habla de un imperativo, otro tipo de esclavitud, pero que se ejerce con amor y que no es en realidad un obstáculo para la libertad, es el remedio que defiende esa libertad, la protege y la perfecciona. Porque el gozo y el sentir que somos útiles es realmente algo que llena el corazón. Servíos por amor los unos a los otros. Qué contraste, ¿no? Yo la verdad que leo este versículo y digo, ¿por qué se le ocurrió a Pablo dar esa respuesta cuando estamos hablando de ser libres de la ley, ¿no? Y continúa en el verso 14, porque toda la ley
en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y va a continuar allí en Gálatas 5 y nos va a llevar luego de hablar de las obras de la carne al fruto del Espíritu. Creo que todos conocemos ese texto de una manera muy especial, ¿no? Porque lo mencionamos mucho en la vida cristiana. Así que, hermanos, Pablo nos sorprende realmente aquí de que esa libertad de la ley ahora se traduce en una esclavitud de servicio por amor, lo que nos da libertad y plena satisfacción a la vida cristiana. Así que el Evangelio no nos llama al egoísmo, sino al servicio. Y aquí es lo que nos dice el versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que el siervo pregunta, ¿qué puedo hacer por otros? El egoísta pregunta, ¿qué pueden hacer por mí? O sea, está mirándose el ombligo todo el tiempo. Está pensando en sí mismo. El amor nos motiva al servicio, mientras que el servicio demuestra nuestro amor. Es decir, están ligados, están ligados. Y ya decíamos la semana pasada que no podemos amar de palabra, sino con hechos y de verdad. Y así se cumple el mandamiento que condensa Levítico capítulo 19 y versículo 18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. Así que, cumpliendo de corazón todos los mandamientos del decálogo, pero el que ama de veras los cumple todos, no como una obligación, sino como devoción, de dedicación amorosa. Así que Agustín de Hipona resumió esa doctrina diciendo, ama y haz lo que quieras, porque de esta buena raíz del amor es imposible que brote ningún fruto malo. Solo hay que preguntarse a sí mismo, ¿es verdadero amor el que me impulsa a hacer esto? Siendo el amor lo más precioso que hay en el cielo y en la tierra, no es extraño que el diablo y el propio egoísmo traten de disfrazar con capa de amor lo que no es otra cosa que un interés personal, que un deseo corrompido, que una búsqueda de gloria, que un deseo de que los demás lo aplaudan, y que todo se traducirá en madera, heno y hojarasca cuando nos presentemos delante del trono de Dios. Que podamos realmente servir por amor. Luego tenemos en Mateo capítulo 20, versículos 26 al 28, las palabras del Señor con respecto al servicio. El que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así que aquí lo resumimos de esta manera, que el propio Hijo de Dios vino a servir y nos da el mayor ejemplo de servicio al prójimo, porque Él llegó a dar su vida. Claro, incluso el liderazgo Jesús lo describe desde esa perspectiva. En lugar de aprovecharnos de la gente, debemos servirla. El propósito de Jesús en su vida fue servir y morir por los demás. Un verdadero líder posee un corazón de siervo, aprecia el valor de los demás, toma en cuenta que no está cumpliendo una tarea superior, sino que ve que hay que hacer algo y no espera que se lo pidan, toma la iniciativa. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Como un siervo fiel, vemos una necesidad y nos levantamos. Cuando vamos a Mateo 20, nos vamos a encontrar que en ese contexto los otros 10 discípulos se enojaron con los dos que le habían pedido al Señor esa preeminencia. Claro, un pequeño fuego es una chispa que enciende y quema un gran bosque.
el egoísmo de parte de un creyente puede producir problemas en la vida de otros. Y esa es la razón por la que a veces tenemos problemas en la iglesia. Porque hay otras personas, hermanos en la fe, que tristemente se equivocan, hacen un servicio por egoísmo y causan problemas a los demás. Jesús usó esta oportunidad para enseñar a los discípulos una lección de humildad. La persona verdaderamente grande sirve a otros. Y Jesús dejó ese ejemplo. Y si queremos tener más informes de esto, podemos ir a Filipenses capítulo 2. El Señor les dice ahí que el que quiera enseñorearse, o sea, tiene que ser siervo. Pero claro, enseñorearse como lo hace la gente del mundo es diferente al espíritu de la vida cristiana. Los líderes cristianos se enseñorean, pero cuidando de las ovejas. No lo hacen ni por orgullo ni por egoísmo. Lo hacen con humildad. ¿Recordáis lo que el apóstol Pablo decía? El que anhela obispado, buena obra desea. Así que hay un anhelo, sí, pero de servir para bendecir, para glorificar el nombre del Señor, porque hemos percibido su carácter, su ejemplo, y hemos aprendido lo que el Señor les enseñó a los discípulos, incluso cuando se puso a sus pies y les lavó los pies, que era la tarea de un esclavo y que ninguno de los discípulos la había querido hacer. ¿Qué diría la persona que solo se interesa en su propio bien? ¿Qué debe hacer para alcanzar lo mejor para su vida? Pues debe reconocer su actitud egoísta y corregirla, y que debe servir a los demás como lo hizo el Señor Jesús. Así que aquí tenemos la ilustración: el camino de la grandeza pasa por el valle del servicio. El egoísta solo se interesa en sí mismo, y aquí la ilustración es algo risueña, ¿no? Dándose un beso en el espejo, alguien que se está mirando al espejo y se está dando besuquitos él mismo, ¿no? Qué triste actitud, qué doloroso es que a veces haya personas que se manejen de esta manera en lo que ellos llaman vida cristiana, ¿no? Pero tenemos aquí el ejemplo de otros, y se nos cuenta una historia súper interesante en este cuadrito, que dice que durante la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, un hombre vestido de civil pasaba por un grupo de soldados quienes reparaban una fortificación. Su líder, su jefe, estaba dando órdenes, pero él no metía la mano para ayudarles. Al preguntársele al líder por qué no ayudaba, contestó: Señor, soy el cabo. El desconocido le pidió disculpas. Bueno, sabéis que cabo es el suboficial de menor rango, el cabo. Después viene el sargento, después el sargento primero, incluso creo que cabo primero. El cabo es, vamos, el que está por encima del soldado raso, nada más. Pero este estaba muy subido a su posición, ¿no? Y entonces dice que el desconocido le pidió disculpas, bajó de su caballo y ayudó a los soldados que ya estaban muy cansados. Al terminar dijo: Señor cabo, la próxima vez que tenga trabajo y no haya suficientes soldados para hacerlo, busque a su comandante y yo vendré otra vez a ayudarle. El que hablaba era George Washington, el general sobre todo el ejército. Qué tremenda lección, qué humillación para este cabito que no ayudaba a los soldados, solo les exigía, les daba órdenes, les mandaba, y aquel hombre vio que necesitaba una buena lección. Y esto es lo que nos dice Juan 13, 3 al 5, que recién mencioné. Jesús lavó los pies de los discípulos. Ese texto
Dice que sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Así que él sabía de dónde venía y a dónde iba. ¿Qué hizo? Les dijo, venga, venga, a ver, lavadme los pies, alguno de vosotros, que dentro de unos días voy a ser glorificado. No, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomó una toalla, se la ciñó, puso agua en una palangana, un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Las condiciones polvorientas y sucias de aquella región hacían indispensable el lavado de los pies. Aunque es probable que los discípulos hubieran lavado gustosos los pies de Jesús, no se les había ocurrido lavarse los pies entre ellos. Y esto se debía a que en la sociedad de ese tiempo el lavamiento de los pies era un servicio que prestaban los sirvientes más humildes. Entre iguales, nadie se lavaba los pies, a no ser que se tratara de una ocasión muy especial o como una expresión de amor y respeto muy profundo. Lucas comenta que en ese momento los discípulos discutían acerca de quién sería el más grande de ellos, así que ninguno de ellos estaba dispuesto a agacharse para lavar los pies de los demás, y obviamente quedaron asombrados al ver que Jesús, de hecho, Juan nos dirá que Pedro se negó. Sus actividades, sus acciones, sirven como un símbolo de la limpieza espiritual, le dijo el Señor a Pedro, y un ejemplo de humildad cristiana. Es decir, Pedro, mira, si no te lavo los pies, chico, no vas a tener parte conmigo. Y esto es precisamente lo que dice los versículos siguientes, que así como él, siendo su maestro, les había lavado los pies, ellos debían seguir su ejemplo y hacer lo mismo por los demás. En aquellos días, como hemos dicho, lavar los pies era un trabajo de siervos y no de personas importantes. ¿Qué actitud de Cristo debemos imitar entonces? Bueno, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Por lo tanto, su humildad y la obediencia a Dios, si Él se humilló para servir, ¿quiénes somos nosotros para no hacer lo mismo? Y Filipenses 2, 3 y 4, que son los versículos anteriores, nos explica cómo servir. ¿Qué hace un siervo? Pues no es egoísta, es humilde, considera a los demás y se interesa en las necesidades de otros. La ambición puede arruinar una iglesia, pero la humildad genuina la edifica. Ser humilde significa tener una clara perspectiva de nosotros mismos, como dice Pablo en Romanos 12:3. Ninguno entre vosotros tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe. Ahora, esto no significa que debamos derrumbarnos. Ante Dios somos pecadores, salvos por la gracia de Dios, pero somos salvos y por lo tanto tenemos un gran valor en el reino de Dios. Apartemos el egoísmo, tratemos a los demás con respeto, con cortesía, consideremos los intereses de los otros como más importantes que los nuestros. Y esto nos va a unir en Cristo, que fue el verdadero ejemplo de humildad. Filipos, como sabéis, era una ciudad cosmopolita. La composición de la iglesia reflejaba una gran variedad de personas con trasfondos y formas de vida diferentes. ¿Recuerdas la historia de la iglesia de Filipos de Hechos 16? Primero nos habla de Lidia, una convertida judía de Asia y una próspera mujer de negocios. Luego
se nos habla de una chica esclava que estaba endemoniada y que sus dueños la hacían adivinar para ganar dinero. Fue otra de las que fue liberada y formaba parte seguramente de la iglesia nativa de Grecia. Luego tenemos el carcelero, que se convierte después del terremoto y de la liberación de Pablo y Silas, que habían pasado la noche con los pies en el cepo. Así que la iglesia de Filipos estaba conformada por gente diferente, de estratos diferentes de la sociedad, y no debió ser fácil mantener la unidad. De hecho, Pablo les tiene que escribir, y les escribe hablando de que entre ellos debe haber el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y aunque no tenemos evidencias de que hubiese problemas realmente graves, vemos que Pablo les anima a estar alerta contra cualquier egoísmo, contra prejuicio, contra celo. Y en el capítulo 4 habla de Evodia y Síntique y le dice al hermano fiel que les ayude a ellas para superar los problemas que habían surgido allí. Así que mostrar interés genuino en otros es una manera positiva de mantener la unidad entre los creyentes. Alto. Apunte algunos ejemplos de cómo usted puede velar por los intereses de otros. Bueno, esto sí que os queda como tarea, ¿eh? Cuando me hagáis la foto, esto tiene que estar cubierto, pero por vosotros, ¿vale? Yo aquí no voy a poner nada. Es parte de la tarea. Un tiempo para pensar y que cada uno diga, bueno, yo puedo velar por intereses de mis hermanos de esta manera o de aquella otra manera. Para el apóstol Pablo, el mayor servicio a otros era el de llevarle buenas noticias. Por esto dice en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Qué aprendemos de él? En los siguientes pasajes y en qué nos pueden ayudar para ministrar a los demás. Y el primer pasaje de 2 Corintios 4:5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Así que creo que la enseñanza que surge de aquí es que predicamos a Jesús. No vamos enfatizando nuestras vidas ni lo que somos. El centro de la predicación de Pablo fue Cristo, no él. Les tiene que corregir a los corintios. Los corintios se habían dividido, ¿recordáis lo que Pablo les dice en la primera carta? Algunos de vosotros decís que sois de Apolos, otro de Pedro, otro de Pablo y otros de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Cuando testificamos a la gente, le tenemos que decir lo que Cristo ha hecho, no mis logros ni mis habilidades. Esto no quita que yo pueda dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en mi vida, que como ya hemos visto en otras lecciones, el testimonio es la primera herramienta evangelística, que nadie puede discutir el gozo, el perdón, la alegría de la salvación que yo experimento en mi vida, la comunión con Él. Pero a las personas se les debe presentar a Cristo. Y a Cristo a las personas. Y si oye a alguien que predique acerca de sí mismo o que solo expresa sus propias ideas antes que las de Cristo, aléjate de esa persona. Es un falso maestro. Y luego en 2 Corintios capítulo 6, versículo 3 dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Es decir, procuramos dar buen ejemplo como siervos de Dios. En todo lo que Pablo hizo, consideró que comunicaban sus acciones, su forma de vida acerca de Jesucristo.
si yo soy creyente, si yo soy un ministro de Dios, si yo me considero un siervo de Dios, y sé que los incrédulos me miran, ¿qué van a pensar de Cristo cuando ven el aporte que hago a la comunidad donde vivo? La forma en que escribo en el grupo de WhatsApp de la comunidad en la que vivimos en el edificio. La forma en que me conduzco cuando salgo a la calle a comprar, a hacer mis cosas cotidianas. Si mis acciones son descuidadas, indisciplinadas, si voy por la calle y tiro un papel en cualquier lado, si hago aquellas cosas que me molestan, voy a la playa y dejo las latas, dejo la basura, dejo todo tirado por ahí, la cáscara de la banana o del plátano, eso a la gente le está dando un mensaje. Hermanos, ¿cómo vivimos? ¿Qué comunicamos? La gente nos mira y Pablo está hablando aquí de dar un buen ejemplo. En 2 Corintios 11:29 dice Pablo, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Pablo soportaba un gran peso y preocupación por las iglesias. Él quería que permaneciera fieles. Y no solo enfrentó castigos y peligros, sino que acarreó el peso diario de esas jóvenes iglesias y él se preocupara de que fueran fieles, de que permanecieran en la verdad, que predicaran el evangelio, que no aceptaran falsos maestros, que no hubieran peleas entre ellos. Él manifestó una preocupación personal por las personas. ¿Habéis leído, por ejemplo, la carta a Filemón? Era un esclavo, Onésimo, que había huido. Y Pablo escribe una carta a Filemón, preocupado por Filemón y preocupado por ese muchachito que él había llevado a los pies del Señor. Dios nos ha colocado en un lugar. Algunos tendréis autoridad, seréis líderes en las iglesias, otros asistentes, tendréis alguna responsabilidad, incluso en tu hogar, en tu vida, en tu trabajo. Trata a la gente con simpatía, con empatía y preocupación, como lo hizo el apóstol Pablo. A veces esto va a acarrear, a lo mejor, sufrimiento. Y Pablo lo soportó a diario. Dice una constante preocupación por las iglesias. Algunos eran débiles, otros estaban enfermos, a otros se les hacía tropezar para caer en pecado y eso le traía a él un profundo dolor en su corazón. Nosotros tenemos que identificarnos con el sufrimiento de los demás, llorad con los que lloran y también gozarnos con los que se gozan. ¿Es esa mi actitud? Hace un rato una hermana me mandó un audio feliz por ver el avance en la salud de su esposo y me ponía, el Señor responde las oraciones. A veces nos parece que no, pero las va respondiendo. ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! Y compartirlo. Y esa es la dinámica de la vida cristiana. Llorar con los que lloran, gozarnos con los que se gozan. Es una dinámica que tenemos que mantener constante. Claro, no es fácil, dice aquí, pero vale la pena. ¿Hay un costo en servir a otros? ¿Qué nos dice 2 Corintios 6, 4 al 8? Bueno, Pablo dice, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles. Bueno, nosotros creo que en esta zona del mundo no llegamos a eso,
en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en palabra de verdad, en poder, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces. Y sí, hay que estar dispuesto a pagar un precio muy alto. Pablo le recordó a sus lectores las pruebas que él había soportado por ellos. Cárceles, azotes. Había sido un hombre de paciencia y no se había dado por vencido, incluso cuando las cosas andaban mal. Las tribulaciones son pruebas bajo presión. Son esas situaciones cuando nos vemos aplastados por las circunstancias. Necesidades son las adversidades diarias de la vida. Angustias se refieren a experiencias que nos arrinconan al punto de parecer que no hay escape. Estamos angustiados, encerrados. En un lugar estrecho es lo que significa en el griego. Pero incluso las personas inconversas también atraviesan estas experiencias. Así que Pablo mencionó unas pocas de las pruebas que soportó debido a la oposición de las personas, azotes, cárceles, tumultos. Estas cosas las sufrió porque estaba sirviendo al Señor fielmente, pero luego mencionó otros sacrificios que hizo voluntariamente por causa del ministerio, trabajos. Y se refiere a un trabajo que resulta en agotamiento, desvelos, noches sin dormir, ayunos, privarse de alimentos voluntariamente. Por supuesto, Pablo no había anunciado estas cosas públicamente. La única razón por la que las menciona es porque estaba enseñando a los corintios que el servicio tiene un precio. Y en el capítulo 11, versículo 24 al 28, cuenta un poco más del costo que tuvo que pagar para servir a otros. Y ahí hace una descripción: fue azotado, apedreado, estuvo en naufragio, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligro de dominación de los gentiles, en la ciudad, en el desierto, en el mar, falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en desvelo, en hambre, en sed, en frío, en desnudez. Y además, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación de todas las iglesias. Y le escribe a Timoteo y le dice: todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Así que mucho peor que el sufrimiento físico ocasional que Pablo tuvo que soportar fue el peso diario y constante de la preocupación por las iglesias, especialmente los débiles, los enfermizos, a los que se les hacía tropezar en la fe. Y de esto habla en Romanos 14, en 1 Corintios 8 también. ¿Vale la pena los sacrificios que se requieren en el servicio? ¿Por qué? Bueno, el capítulo 9, verso 6 dijo Pablo: el que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Y entonces aquí tenemos la promesa de que si sembramos mucho, mucho vamos a cosechar. Dios da el crecimiento conforme a la cantidad invertida en su reino. Y este es un principio obvio, evidente en la agricultura, que Pablo aplicó a la vida cristiana, que la cosecha va en proporción a la cantidad de la semilla que yo he sembrado. Y esto es una constante en otros lugares de la Biblia, como en Proverbios 11, dice: hay quienes reparten y les es añadido más, hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El Proverbios 11:25 dice: el alma que saciare será prosperada, el que saciare, él también será saciado. En el capítulo 19, verso 17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar.
en Gálatas, Lucas 6:38, Jesús dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Me encanta este versículo. Es cuando tú ibas a comprar una medida de trigo y el que te echaba el trigo en el bote donde tú ibas a llevar, la metía bien, la apretaba, lo removía para que cada rincón se acomodara bien y lo que fuera, la harina, el trigo, lo que fueras a llevar, pues luego rebosara. Y esto es lo que el Señor promete hacer con aquel que sirve, con aquel que da, con aquel que es generoso. Con la medida con que medís, os volverán a medir. Hermanos, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Una semilla sembrada generosamente va a recibir una cosecha generosa también. Y esa palabra se derivaba de una palabra griega que significa hablar bien, pronunciar bendiciones. Si un creyente generoso da por fe, confiando en Dios, con el deseo sincero de producir la bendición más grande que sea posible, esa persona, ese creyente, recibirá el mismo tipo de cosecha en términos de bendición personal. Proverbios capítulo 3, verso 9 dice, honra al Señor con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Proverbios 28, 27 dice, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Y a través de Malaquías, Dios le dice al pueblo, traed los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios da el crecimiento conforme a la cantidad invertida en su reino. Si se invierte poco, se recibe poco y viceversa. ¿Vale? Hebreos capítulo 6 y versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Así que aquí tenemos la promesa de que Dios nunca se olvidará de lo que hicimos para Él. Hermanos, es fácil desanimarse pensando que Dios se ha olvidado de nosotros, pero Dios jamás es injusto. Nunca se olvida ni pasa por alto nuestro duro trabajo para Él. Tal vez ahora no esté recibiendo recompensas ni reconocimiento, pero Dios sabe el esfuerzo, el amor y el servicio. Permite que el amor de Dios por ti y su íntimo conocimiento del servicio que haces para Él sean una fuente de ánimo, a pesar de las decepciones y los rechazos que puedas sufrir, porque a veces, tristemente, la gente es injusta, las personas son injustas y nos pagan mal por bien. Pero eso no debe importarnos, porque si lo que hacemos lo hacemos para el Señor, del Señor recibiremos la recompensa. Y todo lo que hacéis, hacedlo para el Señor y no para los hombres, dice Pablo a los colosenses. Aquí en 2 Corintios 8:4 dice, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio a los santos. Así que ahí se describe el servicio, en este caso era una ofrenda, como un privilegio. Y la idea es como un regalo o una gracia. Los cristianos de Macedonia, desde su pobreza, imploraron a Pablo que les diera la gracia de participar, de ser instrumentos de bendición para los pobres santos en Jerusalén. Veían la ofrenda como un privilegio y no como una obligación onerosa.
Es posible dar generosamente, pero dar sin entusiasmo. El predicador dice que debemos dar hasta que duela, decía un tacaño. Era miembro de una iglesia. Dice, el predicador dice que debemos dar hasta que duela. A mí me duele solo con pensarlo, decía, ¿no? Solo con pensarlo a mí ya me duele. Las iglesias de Macedonia no necesitaban esos incentivos o esos recordatorios. Ellos ya le estaban pidiendo a Pablo, queremos participar en la colecta, déjanos participar. ¿Alguna vez has oído a un creyente decir, pastor, que recojan la ofrenda, por favor? Esta ofrenda era voluntaria y espontánea, era de gracia, no por presión. Dieron porque querían dar. ¿Y por qué querían dar? ¿Por qué quieres dar? ¿Por qué quiero dar? Porque he experimentado la gracia. No solamente que me liberta del pecado, sino que me liberta del egoísmo, del amor propio, de vivir centrado en mí mismo, que eso solo trae angustia y decepción. La gracia de Dios abre tu corazón y abre tus manos. Tu ofrenda no es el resultado de un cálculo frío, sino del júbilo de un corazón que arde para Dios. Así que estamos ya terminando. La ayuda práctica. ¿Cuál es la tarea que Cristo asigna a sus siervos? Servir consiste en convertirse en esclavo de nuestros consiervos, listos literalmente a hacer cualquier trabajo sin importar cuán costoso, enfadoso, indecoroso sea, con el fin de ayudarles. Recuerdo siempre a un líder de alabanza. Hay pastores en ciertos lugares del mundo con iglesias muy grandes que pueden tener pastores y líderes de alabanza, incluso pagados, ¿no? Eso no se ve aquí mucho en Europa, ni en ninguno de los países más pobres de Latinoamérica. Pero este hombre que vivía en un país del norte y en una iglesia muy grande, había hecho su carrera pastoral para dedicarse a la alabanza. Y cuando consiguió un trabajo en una iglesia, su primera entrevista con el pastor, aquí vengo para empezar mi tarea, el pastor le dijo, mira, las personas que se encargan de limpiar los baños se han enfermado y no pueden, los baños están sin limpiar desde el servicio del domingo. Por favor, ¿podrías limpiar los baños? Sí, pastor, claro. Y allí se fue a limpiar los baños, pero en su corazón había una lucha interior. ¡Ah, Señor! ¡Uf, uf! Y ahí estaba fregando los váter, enfadado. Para esto estudié yo tantos años y me conseguí el título de pastor de alabanza para que ahora me pongan aquí a limpiar. Y él escuchó en el ser íntimo de su corazón que Dios le decía, si no estás dispuesto a limpiar los baños, no te necesito para ninguna otra cosa más. Y cuando él sintió esa voz interior del Espíritu que le decía semejante cosa, se quebrantó y salió de aquel lugar donde hay más baños para limpiar. Yo quiero servir al Señor. Y amados hermanos, acá tenemos una lista. Escuchar, aconsejar, animar, visitar, consolar, reparar una puerta, un coche, cortar el césped, pintar, alegrar a alguien con una sonrisa, lavar trastos, preparar comidas, cuidar niños, limpiar la casa, lavar y planchar la ropa, coser, hacer compras, llevar a una cita médica, acompañar, hacer un trabajo en la computadora, enseñar cómo usar
el ordenador, enseñar a alguien a leer, sacar la basura, compartir el evangelio, discipular a un nuevo creyente, enseñar, ayudarles con tareas, orar con ellos y por ellos, leer para alguien, prestarle un libro, llamar por teléfono a alguien para ver cómo está. Pregunta, ¿en qué puedo ser útil hoy? Así que tenemos aquí un montón de sugerencias que nos dejan sin excusa, porque dudo que alguno me pueda decir, yo, pastor, no sé hacer ninguna de estas cosas. Hay de todo aquí, de todo. Hasta sacar la basura, hasta leerle un libro a alguien. Hay personas a veces que pierden la vista, que no saben leer braille o que ya ven, pero no como para leer un libro. Poder visitar a esa persona, leerle la Biblia, leerle un libro, 1 hora al día, 1 hora por semana, puede ser un ministerio realmente extraordinario. Y cuántas cosas más, ¿no? Muy bien, vamos a mirar los falsos y verdaderos. Servir es solo para los que tienen tiempo. Oye, obviamente que no. Todos tenemos tiempo para servir. El que no vive para servir, no sirve para vivir, dice un eslogan muy conocido y creo que viene muy a cuento en este momento. La humildad es uno de los requisitos para servir a otros, claro que sí, tenemos que hacerlo humildemente. Grandes líderes buscan cómo pueden servir a otros, claro que sí, es la gran lección que el Señor les dejó a los discípulos. Aquí tenemos también una sugerencia de meditación personal. El machete hecho para el trabajo se gasta cuando es afilado con la lima, pero está sirviendo al propósito por el cual fue creado. Y a veces el Señor está usando la lima en nuestra vida, para que tengamos mejor filo. Encontraste un machete dejado en la casa sin uso, pronto se llena con herrumbre. Es inútil, una cosa que es triste de ver. Es mejor gastar nuestro tiempo en servir a otros que el descanso egoísta de solo buscar nuestro propio bien. La próxima vez que vea un machete, medite sobre esto. No sé cuál será tu destino, pero una cosa sí sé, los únicos entre ustedes que serán felices de verdad son los que han buscado y descubierto cómo servir. Es el texto que el Señor les dice. Y aquí se nos sugiere memorizar Gálatas 5:13. Así que, hermanos, con esto hemos llegado al final de nuestra lección. Muy bien, amados, pues vamos a despedirnos con una breve oración. Amado Padre, gracias por el ejemplo del Señor Jesús. Gracias por el ejemplo del apóstol Pablo. Y tristemente él tuvo que decir, Demas me ha desamparado amando este mundo. Ese hombre tomó su decisión y se alejó. Señor, nos duele pensar que haya gente que tome decisiones que van en contra, no solo de tu palabra y de tu voluntad, sino de sí mismos, porque al fin se hacen daño a sí mismos. Señor, ayúdanos a ser generosos, ayúdanos a amarles, ayúdanos a servirles, pero ayúdanos también a saber poner límites, Señor, pero sobre todas las cosas, a tener claro que te servimos a ti y que tú valoras nuestra entrega, nuestro sacrificio, nuestra disposición, nuestra generosidad. Que siempre, cada día, lo vivamos para tu gloria. Oramos agradecidos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes, noches, que el Señor os bendiga, hermanos. Gracias, pastor. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos.